Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a probarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la fuente de la eterna salvación. Ven a probarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a probarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Agua de vida saludable para mí. Y pedirle que nos hable en este mensaje. Esté en Génesis 39, por favor. Y vamos a ir en oración. Señor, gracias por ser ese Dios poderoso, soberano, perfecto, suficiente, del cual cantamos, Señor, y nos regocijamos a contemplar tu grandeza en las Escrituras y caer en cuenta, Señor, que siendo quien eres, te dignas a oír nuestra oración. Gracias, Señor, por ser tan bondadoso, abundante en misericordia y tu gracia infinita con nosotros. Gracias. Háblanos esta mañana, Señor, por medio de tu palabra. Llena nuestros corazones que en la semana se vacían y que enfrentan sequía, Señor, en tantas cosas que enfrentamos en la semana. Hoy, Señor, ruego que tú nos llenes. Necesitamos de ti en todos los aspectos. Habla a mis hermanos, toca sus corazones, refresca sus vidas, Señor, fortaléceles y usa tu palabra, Señor, para gloria tuya y edificación de tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de Cristo, por los méritos de nuestro Salvador. Amén. En el 37, que es la antesala, hermanos, de este pasaje que hoy vamos a ver, porque se conecta directamente el 37 con el 39. Se acordará usted que en aquella ocasión vimos las dificultades en la soberanía de Dios y decíamos cómo Dios es soberano en lo rutinario de la vida, cómo Dios es soberano en lo repentino de la vida y cómo Dios era soberano en la ruptura de la vida. Cuando José fue finalmente vendido y que causó un shock en la familia, donde se rompieron las relaciones interpersonales de los hermanos con los hermanos, del padre con sus hermanos, de sí mismo con sus conciencias, de la paz que tenía la familia, y terminaron en una aparente destrucción interna familiarmente hablando. Pero veíamos cómo Dios soberanamente tenía un plan que todavía no terminaba. Y nos dejaba ver el último pasaje que veíamos en aquella ocasión,
como cuando Jacob está enlutado y doliéndose por la situación que está viviendo, sin comprender más allá de lo que Dios está haciendo, Dios nos dice que la caravana avanzaba hacia Egipto, donde José iba en manos de aquellos madianitas para ser vendido allá en Egipto. Y así conectamos la historia de lo que el Señor todavía no ha terminado para relatarnos aquí en lo que ha acontecido a principios de la relación con sus hermanos y ahora está en Egipto. Y quiero que vea entonces el versículo 1 para que note algunas cosas sobresalientes de esta historia. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, le compró de los ismaelitas que le habían llevado allá. Menciona este énfasis en contraste de mencionar sencillamente a José y punto, con un hombre que le da título, rango y origen. Es decir, pone a Potifar, oficial, capitán egipcio, al mando de un simple muchacho adolescente, José. ¿Qué esperanza hay para José? ¿Qué va a ocurrir con José? Este es un panorama muy adverso. José está lejos de su familia, con la angustia de no haberse despedido de su padre, con el pesar de que sus propios hermanos lo vendieron, lejos de la tierra prometida. Si él tenía noción de la promesa de Dios, ahora está muy lejos de lo que Dios prometió para ellos. Pasó de ser el consentido de su padre a ser un esclavo en las manos de un poderoso que puede usarlo como mercancía hasta que le sea útil y luego desecharlo. No hay esperanza para José, aparentemente hablando, humanamente hablando. Todos sus sueños se han desmoronado en un instante. Pero quiero hablar esta mañana, hermanos, de cómo es que Dios está con nosotros en la prosperidad y en la adversidad. Dios está con nosotros en la prosperidad y en la adversidad. Así se llama el mensaje esta mañana. Hermanos, ha habido momentos donde nos hemos sentido en alguna forma parecido a esto. Que teníamos un panorama claro, con planes, proyectos, estabilidad, y de repente, ¿en qué momento estamos lejos de lo que pensamos? Lejos de lo que deseábamos, lejos de lo que queríamos. Ha habido momentos así en nuestra vida. Tal vez está habiendo un momento así en nuestra vida. Tal vez vendrán momentos así en nuestra vida, donde tienes ese panorama que dices, voy a servir al Señor de esta forma, y tengo ese plan, y Dios me ha mostrado tal cosa, y estoy tomado en su promesa. Ve a José antes de que llegara a este punto, cómo José hablaba a sus hermanos, cómo José disfrutaba de su padre, cómo José soñaba con aquello que le decía a sus hermanos, y aunque no entendía qué ocurriría, él estaba como que, Señor, lo que tú digas. Y hay momentos donde va a cambiar todo en nuestro panorama. A veces va a ser muy repentino, a veces va a ser gradualmente, pero en muchos cristianos hoy en día existe esa pregunta constante en nuestra cabeza: ¿en qué momento llegué aquí? ¿En qué momento me metí donde me metí? ¿Cómo es que llegamos a este momento donde, si todo estaba más o menos bien, o por lo menos mejor que ahora, cómo es que llegué aquí? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esta enfermedad? ¿Dónde está Dios en esta crisis? ¿Dónde está Dios en estos planes que yo tenía y lo que ahora me está pasando? ¿Dónde está Dios? Asombrosamente, hermanos, la Escritura, justo en el punto más alto de la incertidumbre de José, de la duda, del temor, de la angustia y la soledad, viene la siguiente frase. Note lo que dice en el versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Ay, hermanos, qué refrescante es esta verdad. Cuando sentimos que estamos perdidos, que no merecemos, que no podemos, sea porque nos lo merecemos o sea porque creemos que es una injusticia y sentimos que estamos a la deriva y a la intemperie del enemigo y del merecimiento de nuestros errores, y nuestra mente nos empieza a bombardear con preguntas de ¿dónde está Dios? Ahora, esta frase, hermanos, viene a levantarnos, y a cualquiera que pase por ello,
Y si José lo supiera en ese momento, se hubiera levantado de esa angustia que llevaba en su corazón cuando iba llevado por los madianitas. Mas Jehová estaba con José. En esos momentos difíciles, hermanos, de prueba, de dolor, de angustia, no significa que Dios no esté contigo. Al contrario, podría ser la evidencia de lo que Dios está a punto de hacer. Como hijos de Dios, hermanos, sepan y no olvidemos que cuando estamos pasando por dolor, por angustia, lo que tenemos que asegurarnos es que si somos hijos de Dios o no, si lo somos, estamos a punto de ver la gracia de Dios. Estamos a punto de recibir su misericordia. Esta puede parecer que se tarda, puede parecer que no llega, pero sepa, hermanos, que Dios está allí. Estaba Jehová con José, y lo está con usted, y lo está conmigo, y lo está con cada uno de sus hijos. En ese contexto donde José no entiende un largo camino, una travesía desde donde estaba con sus hermanos hasta Egipto, cuántas cosas habrán pasado en su mente, cuánta duda y cuánto temor le habrá invadido. Y la descripción de esta escena es para hacernos partícipes de esa situación que está viviendo José, pero no nos deja al abandono de la incertidumbre, sino que esta frase: mas Jehová estaba con José. Porque, hermanos, donde más parece reinar la oscuridad, la luz del Señor resplandece con más claridad. Acuérdese de eso. Donde más parece reinar la oscuridad, la luz del Señor resplandece con más claridad. La vida del cristiano es como un edificio en el que comienza uno en el primer piso y un día va a llegar hasta el último piso. Eso significa cuando el Señor nos llame a su presencia. Pero para subir este edificio no es por medio de un elevador que nos aísla de todos los demás pisos, sino es más bien como una escalera que nos hace cruzar por el piso de la prosperidad, pero también nos hará caminar por los pasillos de la adversidad. Así es mientras avanzamos hasta el último piso donde el Señor nos llamará. Porque Dios siempre está contigo, tú siempre debes confiar en su presencia. Porque Dios siempre está contigo, tú siempre debes confiar en su presencia. Hermanos, este pasaje se divide en dos verdades generales. Número uno, Dios está contigo en la prosperidad. A veces cuando estamos tan cómodos, olvidamos a Dios. Pero debes saber, hermanos, el pasaje nos va a relatar a partir de la llegada de José a Egipto, cómo empieza a prosperar. Dios está contigo en la prosperidad. ¿Cómo? Dándote gracia para servir. Miren el versículo que continúa la parte del 2 que dejamos pendiente después de la descripción de este hombre. Dice: y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia José en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Hermano, si en algo está siendo de bendición a alguien visiblemente en este momento, en esta etapa de tu vida, si el Señor te ha concedido poder servirle de tal manera que seas de bendición a otros, que puedas ayudarles, que puedas serle útil a otras personas, es por la gracia de Dios. Es porque Él permite eso, es porque Él da esa capacidad. Y dice la Escritura que apenas si llegan a Egipto y la situación no se torna como pensaría José, en una desgracia total y definitiva, sino que era un medio, ese momento de angustia, todo lo que él venía pensando por lo que le había acontecido, para que Dios empezara a obrar de una manera que él tenía en un plan mucho más allá del entendimiento de José, y empieza a prosperar, y empieza a darle gracia ante los ojos de este amo al que le vendieron. Y Dios hace que se noten las habilidades y los dones que Dios le había otorgado, y lo llena de gracia para que caiga en buen agrado delante de este jefe. Y hermanos, cuando el Señor nos concede servirle en su reino a través del servicio a otros hermanos, a la iglesia, a la comunidad, a donde sea, hermanos, eso es evidencia de la gracia de Dios. Cuando usted disfruta de servir al Señor, eso no es otra cosa más que la gracia de Dios.
Miren qué circunstancias José ahora está haciendo esta labor. En una circunstancia adversa, lejos de su casa, lejos de su familia. Pero parece, según la descripción de este pasaje, que José está haciendo un buen trabajo y lo está disfrutando. Está siendo útil y lo están notando los demás. Y este hombre está diciendo, mira, el Dios de este muchacho hace prosperar lo que hace. Me es muy útil por esa bendición que Él trae a mis cosas, a mis propiedades. Si es así lo que el Señor le permite hacer, hermano, dele gloria al Señor. Si le permite tener algo que usted dispone, si le permite ser de una manera que otros disfrutan, si le permite dar tiempo que otros necesitan, es la gracia de Dios. Sígalo haciendo, disfrute ello. El Señor está con usted en ese momento de prosperidad. Esa etapa tal vez no va a durar mucho, pero no importa. ¿Sabe qué es lo que importa? Que Dios esté con usted. Sea en la prosperidad, porque muchas veces vamos a cruzar esos lapsos de estabilidad, de bendición, de ayuda, de servicio, de que nos reconocen y nos dicen qué bien, hermano, gracias, qué bendición, hermanita, siga adelante, oye hermano, qué bien esto y qué bien aquello, y eso está bien, eso es bueno, pero sepa que detrás de ello es la gracia de Dios obrando. Dios está contigo, hermano, en medio de la prosperidad. Si el Señor te permite saborear y disfrutar lo que es el servirle, por el placer de servirle, eso es un don de Dios. Dios está contigo en la prosperidad, dándote gracia para servir, pero también Dios está contigo en la prosperidad, dándote gracia para bendecir. Mire el versículo 5. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Otro panorama muy bonito. Otra escena muy agradable. ¿Quién no quiere esto? Pero la verdad es que hemos disfrutado más de alguna vez de estos panoramas. Como el Señor nos hace bendición a otros. Como el Señor nos usa para que otros puedan ser bendecidos y ver y sentir la paz de Dios y sentir la seguridad del Señor. Porque hay un creyente allí que teme al Señor, que administra los bienes o de casa, o en el trabajo, o en la colonia, o en donde sea, y los demás lo disfrutan. Los demás pueden preguntarse, ¿qué tiene esta persona? ¿Por qué es así? Y empiezan a mirar más allá de esta persona y podrían mirar al Señor, porque ese es el propósito de lo que el Señor está haciendo. En la prosperidad. La prosperidad no es para nosotros y que el Señor cumpla nuestros caprichos, hermanos, y que nos sintamos nosotros bien nada más. La prosperidad es para que nosotros reflejemos a Dios y su carácter de misericordia, de bondad, de gracia para con otros, para bendecir a otros. Y cuando estamos en esos tiempos, hermanos, somos de bendición a otras personas y el Señor nos concede eso. Cuando Él pone su mano sobre alguien para traer bendición sobre otro, es maravilloso. Y podemos ser de bendición solamente por la gracia de Dios. No hay otra manera de pensarlo, de entenderlo. Nadie en sus propias fuerzas es de bendición a otra persona, en verdad. Porque solo la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y entonces el Señor usa a sus hijos. Mira, si usted se siente agradecido con el Señor, si usted se siente estable, y usted puede decir, pues mira, la verdad es que yo no considero que esté pasando por algo tan duro, tan difícil, hay cierta estabilidad. Debe saber usted que lo que Dios está haciendo, quiere hacer con usted, es que sea de bendición a otros. No es solo para que usted se siente a disfrutar de Dios y de lo que Dios le da ahí solito en su esfera cerrada, es para ser de bendición a otros. Eso es lo que vemos, hermanos, en la vida de José, en el plan eterno de la redención, porque Dios está trabajando con un plan más allá de José. Cuando Dios te bendiga de esa forma, usándote para bendecir a otros, debes recordar, hermano, que esa es la bendición más grande que puedes tener aquí en la tierra. Ser usado por Dios. Que otros puedan sentir la gracia de Dios a través de tu persona, de una palabra, de una acción, de una visita, de un don, de un bien material. Pero que sepas que Dios te está bendiciendo y que le des la gloria al Señor y que digas, gracias Señor por este tiempo que me das. Todos pasamos por etapas de prosperidad en diferentes niveles y por etapas de adversidad.
¿En qué etapa estás pasando? Cuando pases la de la prosperidad, acuérdate, es por la gracia de Dios para servir, es por la gracia de Dios para bendecir. Y hermano, también es por la gracia de Dios para resistir. Porque el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados cuando estás cumpliendo con tu propósito de prosperidad. Cuando estás próspero espiritualmente hablando, el enemigo va a venir a destruirte, va a venir a atacarte, va a venir a tumbarte y a manchar todo lo que estás haciendo reflejando a Cristo. Y en este caso a José lo va a atacar por medio de una mujer. Pero el Señor muestra que está contigo en la prosperidad, dándote gracia para resistir. Dijimos para servir, para bendecir y para resistir. Mira el versículo 7, en el punto de para resistir, solo por la gracia de Dios. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. Ahora, aquí hay algo interesante. Antes, dice la Escritura que Faraón, Potifar, le había entregado a José todo, y no se preocupaba de nada, porque todo se lo había entregado a José, excepto una cosa, ¿qué? Antes, ¿qué había dicho? Es la primera vez que dice su esposa. Antes dice, excepto su comida. Y la verdad, hermano, es interesante, pero la frase que se usa en esa expresión, no se preocupaba nada excepto de su del pan para comer, es un eufemismo. Un eufemismo es cuando la Biblia usa una frase, una palabra, para que no suene tan fuerte, pero quiere decir otra cosa. Y cuando dice, excepto del pan para comer, se está refiriendo a su esposa. Es un eufemismo hebraico. Y lo que está diciendo es, mi amo no me ha reservado nada, todo eso a mi mano, todo está dispuesto para mí, excepto tú. Y esto es interesante porque la misma estrategia que está usando aquí Satanás, la usó en el Edén, con Adán y Eva, la misma. Dios le dio a Adán todo y a Eva todo lo que estaba en el huerto, excepto una cosa. ¿Y Satanás qué hace? Satanás es especialista en quitar nuestra vista de todas las cosas que Dios nos ha dado y ponerlas en la única que no tenemos. Y está haciendo esa estrategia. Y Satanás supo cuál era esa cosa, esa área que José tenía prohibido. Y por ahí entró. Hermano, esto es una lección para nosotros, porque en el caso de José es una mujer, pero hay tantas otras cosas que nosotros tenemos por medio de la Escritura como intocables. No acercarnos, no verlas, no pensarlas, no tocarlas, no convivir con estas cosas que no son buenas para nosotros, porque Dios nos ha dado tantas cosas buenas, tantas bendiciones. Ahí debemos enfocarnos, pero no vamos a la que no debemos hacer. Y José está allí sirviendo al Señor, haciendo de su servicio una ofrenda al Señor, haciendo de la bendición una ofrenda al Señor, y Satanás viene para tentarle, y la tentación es dura, hermanos. Viene sobre la única cosa que él no podía tener, y entonces le hace ver, o le hace tratar de ver, que necesita aquello. Mira, pues ¿qué más? Todo está aquí, fácil. Era una costumbre que los esclavos, hermanos, eran en ese sentido liberales, eran en ese sentido acostumbrados a tener relaciones con otras personas, e incluso a obedecer a sus amos para ser usados sexualmente. Esta señora tenía una autoridad sobre José. Porque era la esposa de Potifar. Y note que no llega seduciéndolo, llega imponiéndose. Y llega diciéndole bruscamente, abruptamente, es una orden, acuéstate conmigo, le dice. Y entonces José tiene que medir y tiene que saber qué hacer, porque está la autoridad de su amo, más alta que la de esta mujer. Y todavía José sabe que hay una autoridad mayor que la de su amo. Y José lo enlista todo. Y nota la respuesta. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Primero ha dicho, mira, es que mi amo, que es la autoridad, que es a quien yo sirvo, me ha dado todo excepto a ti. No puedo traicionarlo.
¿Y cómo yo pecaría contra Dios? Porque eso es inmoral, eso no es correcto, eso no está bien en ningún lado. No importa tus costumbres, no importa tus deseos, no importa que seas mi autoridad, eso delante de Dios es pecado. Y la respuesta de la mujer, hermanos, es la respuesta en este ataque constantemente en cualquier otra área. No va a desistir, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Esa era la lucha, no era ocasionalmente. Hermanos, necesitamos la gracia de Dios para resistir cada día, porque cada día hay una tentación que nos trata de hacer traicionar al Señor, de pecar contra el Señor. Cada día viene algo a seducirnos, a evitar que veamos las bendiciones que Dios nos ha dado y que veamos lo que no tenemos y que vayamos sobre lo que no tenemos. Y solamente, hermanos, por la gracia de Dios podemos resistir esa tentación, que en el caso de José era una mujer, era un caso inmoral, de inmoralidad sexual, pero puede ser materialismo, puede ser el trabajo, el amor al dinero, puede ser un placer, puede ser una vanidad, puede ser la propia persona, puede ser mi orgullo, puede ser aquello que a lo que yo digo, pues ¿qué tiene? Me doy mi gustito, además pues he hecho muchas cosas bien, ¿qué más da una más? Y hermanos, con aquello podemos estropear todo, cediendo a aquello podemos derribar todo, y por eso necesitamos la gracia de Dios. Hermanos, solamente por la gracia de Dios se puede resistir. ¿Sabe qué es lo que está con José para llenar en todos los aspectos cuando está prosperando? Para mantenerlo a flote cuando José está en esa prosperidad. ¿Sabe qué es lo que lo sostiene? La primera frase con la que abordamos el versículo 39. ¿Se acuerdan el versículo 2? Más que Jehová estaba con José. Hermanos, en la medida que José sea consciente que Jehová está con él, eso se llama el temor de Jehová. El temor de Jehová, hermanos, es la conciencia de que Dios está presente. Eso es el temor de Jehová. Es la conciencia de que Dios es real, que me ve, que me escucha, que sabe de lo que hago, lo que pienso, dónde estoy, a dónde voy, que Él está conmigo todo el tiempo. En la medida que soy consciente de esto, de esta verdad, me voy a detener del pecado. Jehová estaba con José. José sabía eso. Y José lo que hace es aludir a la palabra de Dios, al carácter de Dios, a la presencia de Dios. Él evoca la presencia de Dios y él lo que dice es, mira, no solo es porque mi amo me ha contratado y me debo a él, porque Dios me ha dado gracia ante él, pero es porque esto sería pecado contra Dios, y lo dice abiertamente. Y evoca la presencia de Dios. Y cuando trae a su mente la presencia de Dios, mire, las cosas cambian. El corazón se tiene que sujetar, porque la presencia de Dios, hermanos, cuando se entiende eso, es poderosa. Y eso viene de la palabra del Señor. Le pregunto, hermano, ¿usted está resistiendo la tentación de cualquier área por medio de la palabra, o lo intenta hacer en sus propias fuerzas? Satanás le va a engañar haciéndole sentir que usted puede, que no necesita de la Escritura, de la Biblia, pero no es cierto eso. Usted necesita de la presencia de Dios, como la necesitó José, como fue lo único que lo hizo salir a flote. Debemos saber, hermanos, que la presencia de Dios es suficiente para resistir cualquier tentación. Mientras más conscientes seamos de la presencia de Dios, más fácil podremos vencer el pecado. Piénselo de esta manera. Cuando esté ante la tentación, cualquiera, cada uno puede saber ahora en qué área es tentado con más frecuencia. Cuando venga esa tentación, piense en el Señor, piense en su santidad, piense en sus atributos, piense en su fidelidad, piense en lo que le ha dado, piense en lo que Él significa, piense que está allí y verá si no su conciencia es absorbida por esa verdad, debilitada para no pensar más en ese pecado. Pero ¿sabe qué hacemos? No tenemos palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, y fácilmente la conciencia se endurece, fácilmente la conciencia nos engaña, y entonces no hay quien nos detenga, porque no percibimos la presencia de Dios. Y no se trata, hermanos, solo de una vez, no se trata de un día. Necesitamos la presencia de Dios
todos los días. Porque según el pasaje aquí, esta mujer venía día tras día, hasta que llegó el punto donde José tuvo que huir. No había de otra. Llegó un punto donde fue acorralado y la única forma de vencer era huir. Interesante. Y hay veces, hermanos, que la manera de vencer es perder. Es ceder a algo personal, a algo que deseamos, renunciar a eso y salir huyendo, aunque pierda dinero, aunque pierda su imagen, aunque pierda la reputación del mundo, pero que no ofenda al Señor. A veces tendrá que correr y solamente le hará huir del pecado la gracia de Dios por medio de su palabra. La gracia de Dios aquí es representada en la presencia misma de Dios. En la presencia de Dios, cuando estamos en el Señor, cuando vivimos en el Señor, cuando caminamos en el Señor, entonces su gracia, hermanos, es visible para nosotros, la podemos ver y podemos resistir entonces cualquier embate del pecado. Así que por su gracia, hermanos, podemos servir, por su gracia podemos bendecir y por su gracia podemos resistir. Eso, hermanos, porque Dios está contigo en la prosperidad. Pero la segunda parte del pasaje, porque Dios siempre está contigo, tú siempre debes confiar en su presencia. La segunda parte, hermanos, Dios está contigo en la adversidad. Ahora pasamos, el panorama va a cambiar y fíjense qué rápido, podríamos decir, cambió. Ha venido de la adversidad en el camino de sus hermanos cuando fue vendido a Egipto, a la prosperidad cuando cae en gracia con Potifar y empieza a prosperar. Ahora atraviesa la adversidad. Así es la vida, hermanos. Dios está contigo en la adversidad. Versículo 13 al 23. Dios está contigo cuando el mundo te quiere usar, hermanos. Y uno siente esa adversidad, esa angustia como cristiano. Eso es terrible, hermanos, cuando el mundo nos quiere usar. Mire el versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Esta mujer egipcia llama a los de casa para decirles: mira, este hombre no encaja aquí porque no cumple mis deseos, porque no quiere hacer lo que yo quiero. Hermanos, es exactamente la forma de pensar del mundo. No encajamos aquí. Y cuando usted no cumpla los deseos del mundo, va a ser atacado por el mundo. Y se van a juntar los del mundo. Y le van a hacer complot. Y le van a hacer injusticias. Y le van a injuriar. Y le van a levantar falsos. Pero hermanos, sepa que Dios está contigo en la adversidad. Cuando el mundo te quiere usar. Vino él a mí, dice esta mujer, para dormir conmigo, y yo le di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Y le inventaron a José una escena falsa de lo que supuestamente él había hecho. Y hermanos, así es el mundo. Ahora resulta que si nosotros no coincidimos con la libertad que el mundo quiere darle a las personas de la ideología de género, somos los malos. Que ahora somos los intolerantes. Y tenemos que participar de la perversidad que ellos tienen. Y si no participamos con ellos, hermanos, nos van a injuriar y van a decir que la iglesia es mala, que la iglesia vino a desestabilizar el país y que la iglesia debe encerrarse. Ese tipo de cosas puede hacer el mundo contra nosotros, de forma general o de forma individual en nuestros trabajos. Cuando no cedemos al soborno, cuando no cedemos a la inmoralidad, cuando no cedemos al engaño, a la mentira, luego van a armarse y a juntarse y a decir: es que este es el que roba, este es el ladrón, este es el que perturba, y los demás somos buenos. Y hermano, allí, ¿sabe quién defiende nuestra causa? El Señor. El Señor es el que la defiende. Recuerde, Dios está contigo en la adversidad cuando el mundo te quiere usar. Para este mundo y para el diablo, la vida se trata de satisfacer sus propios deseos y de estropear los planes de Dios. De eso se trata esta vida sin Cristo. El mundo y el diablo, hermanos, el mundo está a merced del diablo en cierta medida. Él es el príncipe de este mundo, temporalmente hablando. Y por eso, hermanos, es que no encajamos aquí. Siempre piensa esto, hermano, cuando estés ante una tentación de ceder.
Cuando estés ante un ataque, ante una injusticia, deja la causa al Señor. Sigue firme en el Señor. Encomiéndate a Él. No des marcha atrás. Espera, confía, aguanta. Cuando el mundo te quiere usar, recuerda que el Señor está contigo en la adversidad. También cuando la batalla se vuelve personal. Mira el versículo 17. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Note las palabras. Entonces habló las mismas palabras. Eso es un énfasis en el relato para decir que esta mujer está insistente y no lo va a dejar en paz. Se volvió personal. Hermano, eso nos va a pasar a nosotros. Pero recuerda, Dios está contigo en la adversidad, cuando el mundo te quiere usar y cuando la batalla se vuelve personal. A veces, hermanos, te van a agarrar de cargo. El mundo te va a agarrar de cargo. En tu trabajo, en tu casa con los inconversos o con la familia de la misma sangre que no es creyente, con los vecinos, en la propia iglesia, por aquellos que no son creyentes y a veces están en la iglesia. Pero el mundo te va a agarrar personal y de repente te vas a sentir que todo tú y todo tú. Sabe, hermano, en ese momento que Dios está contigo en la adversidad. Y que sabe también que Satanás no va a bajar la guardia y que va a usar todo lo que tiene a su alcance para hacerte tropezar. Y si no es por uno, es por otro. Y cuando estás saliendo de una, ya viene otro más. Y así es, hermanos. Esta mujer estuvo insistente y armó todo ese plan. Y entonces logró su cometido. Hay veces, hermanos, que la batalla se vuelve personal y tú sientes que nada más es sobre ti. Pero sabe que Dios está al pendiente de eso. Aquí José no dejó avanzar al enemigo. Si lo dejas, hermanos, avanzar, va a venir una consecuencia que aquí, gracias a Dios, no la vemos. Pero ¿sabes qué pasa? Si José hubiera cedido a eso, esa insistencia vez tras vez ya se hizo personal. Y luego cuando José salió huyendo, entonces viene y trae a su esposo y le dice, le repite la misma historia y le remacha y dice, o sea, prácticamente quiero la cabeza de José. Eso porque José resistió. Pero hermanos, ¿qué de los que no resisten? Caen en adicciones de pecados. Y ahí es donde el diablo los quiere tener. Yo le pregunto, ¿usted tiene alguna adicción? No, hermano, ¿cómo cree? Yo nada de drogas. No. Hay muchas adicciones del pecado. Hay adicciones de vanidad, adicciones de pensamiento, adicciones de deseo, adicciones de hábitos, adicciones de pecados secretos, adicciones al materialismo. ¿Qué es una adicción? Es aquello a lo que hemos cedido y ya no pusimos más freno. Es aquello que se nos facilitó y no lo resistimos, no nos paramos. Y entonces avanzamos y terminamos esclavizados en aquello. Es donde Satanás nos quiere tener. José no dio ni ese paso, porque la presencia de Dios era suficiente para resistir. Y en la adversidad, cuando resistió, las consecuencias fueron estas: la persecución personal. Pero sepa que Dios está con José, Dios está con usted. No solamente cuando el mundo te quiere usar, cuando la batalla se vuelve personal, pero cuando se une el poder del mal. O sea, todavía hay otro nivel. Mira el versículo 19. Lea conmigo el 19, hermanos, por favor. El último nivel de cuando estás en la adversidad, cuando se une el poder del mal. Versículo 19, lea conmigo. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Sucedió que cuando el amo oyó la versión de esta mujer, hermano, cuando Satanás se alinea con el mundo, porque no satisfacemos la necesidad del mundo, el deseo del mundo, Satanás se enfurece y viene y van a hacer sin misericordia lo que puedan hacer para dañarnos. Pero todavía Dios está en control. Sin embargo, esa fuerza se va a ver muchas veces
usted va a notar cómo pareciera que se salieron con la suya los impíos. Que nos robaron, que nos estafaron, que no hubo justicia para nosotros de este mundo. Que a los del mundo sí, pero a nosotros no. En cosas y en detalles de toda índole. Un choque en la calle, alguien nos golpeó, nosotros no pegamos, nos pegaron, pero todo se acomoda para que la justicia no se lleve a cabo y sea beneficiado el que tuvo la culpa. Y le hacemos de todo, nos movemos y parece que perdimos la batalla y perdimos el carro y perdimos el dinero y hasta podemos terminar en la cárcel. ¿Y sabe qué hay detrás de todo eso? Satanás tratando de hacernos renegar. Para que caigamos en algún soborno, para que caigamos en alguna cosa impropia de un creyente, para que deshonremos al Señor, para que salgamos rápido del problema, cosas así. Desde eso, hermano, hasta cosas más grandes. Pero ¿saben qué es lo que está sucediendo? El poder del mal se une y pareciera que perdemos la batalla. Pero sepa allí, hermanos, noten que cuando esto pasa, versículos 19 y 20, vea el versículo 21. Lea el versículo 21 conmigo. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Cuando el poder del mal se une, el Señor sigue estando en control, hermanos. ¿Y qué pensaríamos nosotros de José y de esta historia? Ay, que le quiten, que no vaya a la cárcel. Si nosotros estuviéramos ahí con José, tal vez nuestra oración sería: Señor, que no lo manden a la cárcel. Señor, que se haga justicia. Señor, que se descubra el plan maquiavélico de esta mujer y que ella sea castigada. Pero no fue así, fue a la cárcel José. Pero ¿sabe qué? En medio otra vez de la adversidad, al igual que al principio, la frase viene a levantarnos cuando pensamos que todo está perdido. Pero Jehová estaba con José. Hermanos, es que no importa la circunstancia donde estamos, lo que importa es que estemos con Jehová y que Jehová esté con nosotros, que la presencia de Dios esté con nosotros. Eso es lo que importa, porque el Señor no está tan interesado en sacarnos de la cárcel, sino en usarnos en la cárcel. Y a veces nosotros queremos huir de esa cárcel, queremos huir de esa enfermedad, queremos huir de ese problema, queremos huir de esa colonia, queremos huir de lo que nos hace daño. Y el Señor dice: quiero usarte allí. Nada más quiero que tengas mi presencia. Y yo estando contigo no tienes nada que temer. Vivimos en un mundo, hermanos, donde el diablo está casado con el mundo con el diablo, y se van a unir para atacarnos, y a veces va a parecer que salieron victoriosos. Pero el Señor está haciendo un plan mucho más allá de lo que nosotros vemos. José, hermanos, está siendo usado en el plan de Dios. ¿Sabe para qué? Para mostrar la promesa de Dios que le dio a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, en José es una muestra de cómo a través de José los que le rodean, aunque no sean judíos, pueden ser benditos, pueden ser bendecidos, pueden obtener la bendición de Dios. En este caso, en el Antiguo Testamento, se prefigura de manera material, pero es un indicio de la promesa de Dios. Ahora en la cárcel también va a haber bendición en esa cárcel. También van a ser bendecidos y van a ser servidos por José en esa cárcel. Y Dios va a ser glorificado en José en esa cárcel. Porque cuando se une el poder del mal, hermanos, también el Señor está en su presencia allí obrando. El Señor está contigo en la adversidad, cuando el mundo te quiere usar, cuando la batalla se vuelve personal y cuando se une el poder del mal. Esta frase: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Terminamos hasta el versículo 23, por favor, 22 al 23, juntos. Dice: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las cosas que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos, qué bendición cayó en esa cárcel. ¿Se imagina? ¿Sabe quién administra directamente ahora la cárcel? Dios, a través de José. Si antes no había justicia, si a un preso no le daban de comer porque le caía gordo al cocinero, ahora todo se hacía con justicia.
justicia allí porque José estaba ministrando, Dios estaba obrando allí, ellos estaban viendo de este muchacho José, quién es, más de alguno ahí, y la historia nos lo dice más adelante, supo del Dios de José. Hermano, Dios quiere usarle para que algunos alrededor, familiares, del trabajo, donde sea que se muevan, conozcan de ese Dios que usted conoce. Pero para eso usted es necesario que pase por esa cárcel. Nada más asegúrese que está en la presencia del Señor. Eso es todo lo que necesita usted. Y el Señor seguirá haciendo su plan. El Señor seguirá extendiendo su plan. José es una pieza en el plan de la redención. José va a ser usado, hermanos, a través de esa prueba para crecer tanto en Egipto como una nación, como un pueblo que superaron a los egipcios. Es la promesa que Dios le había dado a Abraham desde que le prometió descendencia. Y Dios le había dicho a Abraham allá en el capítulo 15, un día tu descendencia estará en Egipto por 400 años. Y luego yo los voy a liberar con gran poder y me voy a glorificar en ellos. José es una pequeña pieza de todo ese plan, hermanos. Usted y yo somos una pieza en el plan de la redención, que tenemos un propósito en nuestra época, en nuestra etapa. Aunque a veces parezcan las cosas bien adversas, sepa que Dios está con usted, sepa que Dios está presente. Dios está con nosotros en la prosperidad y en la adversidad, porque Dios siempre está contigo. Tú siempre debes confiar en su presencia. Padre, gracias por la palabra tuya y por tu misericordia al mostrarnos esta verdad, Señor, recordarnos que sea que estamos en prosperidad o estabilidad, o sea que estamos en adversidad y angustia, tú estás ahí, Señor. Tú has prometido que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y gracias porque eres fiel y así ha sido. Solo ayúdanos a verlo. Ayuda a mis hermanos para que puedan ver esa presencia tuya, mantenerse fieles a ti, Señor. Gracias, Padre, por esa gran bendición en el nombre de Cristo. Amén.